ahora? Bien, continuamos probando nuestro método para descubrir si una función es cóncava o convexa, ¿verdad? Estricta o no estricta. Y de su tarea 8, el 5D me dice que compruebe esta función que es, ¿no? El dominio de la función es todo R2, evidentemente, ¿no? Porque no tiene ninguna prohibición, es todo R2. Vamos a ver si en todo R2 es cóncava o convexa, ¿no? Bien, y eso me lo da el hessiano, las segundas derivadas, pues, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, la primera derivada respecto a x, ¿verdad? Va a estar dada por 1 menos e a la x, que es este 0, ¿verdad? Y menos e a la x más y, e a la cosa por cosa prima, ¿verdad? Mientras que la derivada respecto a y es 1, ¿verdad? Más 0 y quedaría aquí menos e a la x más y. Y ahora vamos justamente con las segundas derivadas, con nuestro hessiano, ¿verdad? Entonces va a quedar la derivada xx, es decir, esta respecto a x es menos e a la x menos e a la x más y. La derivada fx respecto a y, esta respecto a y vale en 0, 0, y nos quedaría aquí simplemente menos e a la x más y. La derivada y respecto a x, es decir, esta respecto a x, pues me queda menos e a la x más y, comprobando que son iguales siempre estas dos, ¿verdad? Y la de y respecto a y, pues va a quedar esta misma, ¿verdad? Menos e a la x más y. Y esta es nuestra matriz hessiana. Bien, entonces aquí diríamos lo siguiente. ¿Quién va a ser aquí el determinante del hessiano? Esta es la matriz hessiana, H, ¿verdad? Estas 4 entraditas. Pero nos interesa el determinante, no lo demás, ¿verdad? El determinante va a estar dada por este, ¿verdad? Este por este. Que si ustedes se fijan, van a quedar todos positivos. Este tiene un solo término, este tiene dos, va a ser este por este y este por este, y va a quedar todo positivo, ¿no? Entonces, aquí quedaría, en realidad, e a la x por e a la x más y, más e a la x más y, pero al cuadrado. Quedaría aquí al cuadrado, ¿no? Este por este y este por este, ¿no? Quedaron estos dos, ¿no? Ahora, menos, y ahora va a quedar este por aquel, ¿verdad? Y este por aquel vuelve a quedar más, entonces quedaría e a la x más y al cuadrado. E a la x más y va a quedar al cuadrado. De manera que el determinante del hessiano se simplifica porque este término y este se nos cancelan y nos queda nada más e a la x por e a la x más y, que por cierto, este es siempre positivo para toda x y y en los reales, porque la exponencial nunca da cero, siempre es positivo. Entonces, el hessiano es estrictamente positivo siempre. Y fxx, como pueden ver, siempre es negativa, porque son positivos los dos, menos y menos, va a dar, pues, siempre es negativo. Es negativo siempre, y fyy también es siempre negativo, ¿verdad? En este caso. Pero cuando va a ser estricto solamente juega xx, ni siquiera va a jugar este. Entonces, si se fijan en nuestro criterio, para ver si es cóncava o convexa, no importa qué x y y agarren, la segunda derivada de xx siempre es negativa. Y el hessiano siempre es positivo. Por lo tanto, ¿verdad? Como fxx es siempre negativa y el hessiano es siempre positivo, entonces f es cóncava estricta o estrictamente cóncava, como quieran llamarle. En todo R12 siempre va a ser una función cóncava, cumple el criterio de la concavidad estricta.
Ahora. Bien, continuamos en ese tercer video. Y voy a continuar con otra vez el ejercicio 5 de su tarea 8, ahora el F, que me dice, mismo enunciado, probar si esta función es cóncava o convexa, estricta o no estricta, donde A y B ambas son negativas. ¿Sí dice negativas? ¿Sí dice menor que cero? Sí. Menor que cero. Ok, bien, probemos esto entonces. Otra vez habla Hessiano, ¿verdad? El Hessiano llama. Entonces, la derivada respecto a x obviamente es 2ax y la derivada respecto a y es 2by, ¿verdad? Entonces, nuestro Hessiano queda muy sencillo porque fxx es 2a, fxy es 0, fyx es 0, la de y respecto a x, y fyy es 2b. Esta es la matriz hessiana en general, mientras que el determinante del hessiano va a estar dada por simplemente 4ab, nada más. Y como la A y la B son negativas por definición, ¿verdad? Esta función es siempre positiva. Entonces, el hessiano es siempre estrictamente positivo. 4 por negativo y por negativo. Mientras que, obviamente, fxx es siempre negativa, ya que la A es negativa, ¿verdad? Y fxx siempre fue negativa, porque es 2a. Entonces, si fxx es negativo, estricto, y este es positivo, ¿verdad? Esto en su conjunto, esto me está diciendo, ¿verdad? Que por lo tanto, f es estrictamente cóncava, ¿no? Estrictamente cóncava. Ahí está el ejercicio, bastante sencillito. Ahora. Continuamos y ahora voy a trabajar con el problema 6 de su guía, problema 8, que por cierto no tiene incisos. Olvidé copiarlo, pero ahorita me lo dictan por aquí estas chicas, mis asistentes. Ajá. ¿Qué dice? El de 6. Sea f, entre paréntesis x, y, se cierra, igual a menos 2x al cuadrado, más, entre paréntesis 2a más 4, se cierra, xy, menos 2y al cuadrado, más 4ay. Esta es la función que me piden juzgar para qué valores de A es cóncava y para qué valores de A es convexa. Entonces hay un parámetro ahí que está estorbando. Bueno, pues vamos a ver cuándo es cóncava y cuándo es convexa, ¿no? Es un problema interesante. Lo voy a avanzar. Si no lo termino, pues los voy a dejar a ustedes, esta es tarea de ustedes finalmente, ¿verdad? Calculemos lo más importante de todo, el hessiano de esta cosa, ¿verdad? Que va a quedar aquí, menos 4x, ¿verdad? Estoy derivando respecto a x, no lo olvidemos, ¿verdad? Aquí va a ser justamente el coeficiente de x, que es 2a más 4, y la y misma, ¿verdad? Quedaría más 2a más 4 por y. Luego estoy derivando respecto a x, me quedaría nada y me quedaría nada. Bien, esa es la derivada respecto a x, mientras que la derivada respecto a y va a quedar 0, aquí va a quedar 2a más 4, pero ahora va a quedar por x, justamente, ¿verdad? Va a quedar por x, la derivada respecto a y. Luego aquí va a quedar menos 4y, la derivada, y aquí va a quedar más 4a, ¿verdad? Que es 4, 2ay, 4ay, pues va a quedar más 4a, ¿no? Más 4a. Estas son las primeras derivadas, respecto a x y respecto a y. Pero aquí creo que hice un galimatías porque me brinqué para el renglón de arriba, o sea que esto está todo mal. Es que no veo nada.
Está todo muy clarito para mí. Déjenme ver. La derivada respecto a x se terminó acá. Son solo dos términos. Entonces terminaba aquí. Luego aquí no sé qué diablos hice, que ya me brinqué para arriba. Bueno, aquí estoy derivando respecto a y, la función que empezamos acá. Esto está bien hecho, ¿verdad? Y ahora derivo respecto a y, el que sigue, que me quedaría menos 4y. Y luego todavía menos 4a solito. Ahora, el hessiano, lo más importante. La derivada xx, es decir, la de x, otra vez respecto a x, va a quedar menos 4, ¿verdad? Va a quedar aquí, estoy derivando respecto a x, esto que está aquí, entonces esto es 0, ¿verdad? Ahora, la derivada xy, la de x respecto a y va a quedar aquí 0, y esto respecto a y va a quedar 2a más 4. Va a quedar aquí 2a más 4. 2a más 4. Luego, la derivada de x evidentemente es la misma, 2a más 4, ¿verdad? La de y respecto a x, pues da 2a más 4 y esos son todos ceros, ¿verdad? Mientras que la derivada la derivada de y respecto a y, por más que le giro, esto no quiere pintar. La de y respecto a y va a quedar 0, aquí va a quedar menos 4 y menos a. Este era un menos, según me acuerdo, ¿verdad? Sí, menos 4 y menos a. Ahí quedaría. Esta es la matriz hessiana, ¿verdad? Esta es la matriz hessiana en general, sin determinante y sin nada y sin evaluar ni nada, ¿no? Esa es la matriz hessiana. Aquí dice por uno. El determinante del hessiano va a quedar, entonces, como bien sabemos, hay que cruzar los términos, ¿verdad? Si los logro ver, los voy a poder escribir, ¿verdad? Va a ser esto por esto, que es el menos 4 solito, por todo lo de acá, ¿verdad? Al multiplicar menos 4 por menos 4 menos a, pues va a dar 16 más 4a, ¿verdad? Va a dar 16 más 4a, ¿verdad? Menos, ahora va por ¿verdad? Por los dos cruzados que nos quedarían, simplemente nos dio 2a más 4 y 2a más 4, quedaría 2a más 4a al cuadrado, ¿no? Vamos a ver el hessiano qué signos tiene en general, porque eso se puede desarrollar, ¿verdad? Esto nos dio 16 menos 4a, aquí va a quedar menos 4a cuadrada, va a quedar aquí menos, aquí quedaría 16a y luego más a cuadrada. Entonces, el determinante del hessiano, a final de cuentas, nos va a quedar a cuadradas, quedarían menos a cuadrada, más a cuadrada serían menos 3a cuadrada. Las a's van a quedar menos 20a, ¿verdad? Menos 20a. Y luego, más 16. Más 16, porque aquí ya no dio ningún número, ¿verdad? 4a cuadrada, menos 16a, más, no, aquí era más 16, perdón, ¿no? Más 16. Se cancelan los 16 y nada más nos queda esto, ¿no? Menos 3a cuadrada, menos 20a, más nadie. Bueno, el fxx, en este caso, es siempre negativo, entonces no tiene mayor problema, es negativo siempre. La cuestión es cuándo va a dar esto positivo o cuándo va a dar 0, ¿verdad? Y eso se hace una desigualdad, hay que ver cuándo esto es positivo y cuándo esto es negativo. Cuando sea positivo, entonces la función es, por supuesto que cóncava, y cuando sea 0, sería cóncava estricta, no estricta, ¿no? 15 Entonces, la desigualdad ya se las dejo a ustedes que la hagan, pero el chiste es
construir el hessiano y hacer lo que nos pregunten, para qué valores de A se cumple un criterio o el otro, ¿no? Para esto.